¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. Yo soy Duca y estoy acá para contarles cuánto cuesta alquilar en esta parte de Italia donde me encuentro ahora. Para el que no sabe, yo estuve viviendo durante un año en el sur de Italia, más precisamente en la región de Basilicata, provincia de Potenza. Ahora actualmente me encuentro en Milán, hace nada más y nada menos que 20 días aproximadamente que llegué y estoy brindando información de lo que voy conociendo a través de mi experiencia en esta parte de Italia y las quiero compartir con ustedes. Y como se trata de experiencias propias que voy teniendo en este lugar, como siempre, como me baso en todos mis videos, siempre hablo desde mi punto de vista, desde mis experiencias propias, no ajenas, no de otros. Yo cuento mi historia. Si estás buscando venir a vivir a Italia, si estás en el sur y querés venir al norte, si estabas en el norte y querés ir al sur, también tengo toda la información sobre lo que tuve como experiencia viviendo un año en el sur de Italia. Te recomiendo que mires mis otros videos anteriores. Y como de mis experiencias se trata este video, paso a contarles lo que fui descubriendo al llegar acá con el tema con relación a los alquileres, en relación a los precios de los alquileres. En el video anterior ya les conté cómo funciona acá el tema para alquilar, qué tan difícil es, o también válido para los alrededores, ¿no? Porque más o menos puede ser la ciudad, exactamente la ciudad centro, Milán centro, o alrededores en ciudades que son linderas a la ciudad de Milán, ¿no? Yo siempre hago la comparación de la experiencia que recogí viviendo en el sur de Italia y lo comparo inevitablemente, no puedo parar de compararlo, mi experiencia de ahora con la experiencia que tuve en el sur de Italia, porque hay que aclararlo, hay que resaltar esto que es bastante diferente. Ya partiendo de la base de lo que es económico, los sueldos son más elevados, el estipendio que uno puede percibir en el norte de Italia, y hablando específicamente, como lo repito, de Milán, es más elevado que en el sur de Italia, teniendo en cuenta Roma hacia abajo. Y esto, al ser una zona más cara, donde se percibe un mejor salario, se ve reflejado también en los alquileres, en la oferta de alquileres, en los precios que se ofrecen los alquileres en esta parte de Italia. Y por eso es esa gran diferencia, ¿no? El sueldo es más elevado y los alquileres también son más elevados. El costo de vida es más elevado. En el sur todo eso se reduce, pero también se reducen exponencialmente las oportunidades laborales. Y es por eso que hoy estoy acá en el norte de Italia por propuestas laborales, como ya les dije, de lo que, digamos, a lo que nos dedicamos nosotros, ¿no? Y cuando digo nosotros hablo de Romina, mi pareja, y yo, que como para el que no sabe, yo soy músico académico, contrabajista. En Argentina tocaba en una orquesta sinfónica, también tango, especializado en tango, y Romina es profesora de inglés y español. Vinimos acá al norte para desarrollar nuestras actividades como tales. Estamos acá. Pero bueno, Duca, ¿cuánto vale un alquiler? ¿Cuánto me cuesta alquilar en el norte, en Milán? Hasta el momento, todo lo que yo vi, los alquileres arrancan, y estamos hablando de la ciudad de Milán, un monoambiente, ¿no? Un monoambiente, ustedes saben que un monoambiente es una especie de cuadrado donde tenemos todo junto, ¿no? La cocina a veces viene con una cama, a veces viene con un sillón que se hace cama, y separado el baño. Eso es todo. Un monoambiente puede estar costando desde 900 o 1000 euros al mes. Un monoambiente. A esto tenemos que sumarle las despesas condominales, que son los gastos del edificio. Ustedes, cuando lleguen acá, o para la gente que quiere investigar, tiene que preguntar siempre al que les está alquilando la propiedad qué es lo que incluye el precio del alquiler. Porque resulta que si yo consigo un monoambiente a 900 o vamos a suponer 1000 euros por mes, puede estar incluido la calefacción, que es centralizada. La calefacción acá generalmente es por caldera y es centralizado en todo el edificio, y puede estar incluido eso, puede estar incluido los gastos, las despesas condominales, que son otros gastos del edificio, como hacer limpieza y demás. También puedes tener incluido o no, esto siempre, por eso les digo, pregunten qué incluye el precio, y obviamente
no solo preguntar, sino también después al momento de hacer un contrato, lo que yo recomiendo es que esté reflejado en el contrato todo esto que incluye este valor que van a pagar por mes. Porque por ahí puede pasar que no les digan nada y en el contrato después tengan que pagar 1.000 euros, que habían pensado que estaba incluido todo, y aparte todo lo demás, que puede sumar desde 300 o más euros, lo que significa que en un monoambiente estaríamos pagando 1.300, 1.400 euros por mes, todo incluido, y eso es bastante caro, ¿no? Ahora bien, estuvimos hablando de un monoambiente en la ciudad de Milano, sin las cosas incluidas, sin los servicios incluidos, o bueno, depende de cosas, que arrancan desde los 1.000 euros en adelante. Ahora también, hay ofertas, hay cosas, hay más baratos, puede haber más baratos. Esto no digo que no, pero en general el 98%, a mí me gusta hablar de porcentajes y muchas veces he tenido problemas con esto, pero bueno, debates que se han generado por mis opiniones con porcentajes. Pero bueno, a mí me gusta dar porcentajes y en mi parecer en un 95-97% los alquileres valen de 1.000 hacia arriba. Obviamente que hay opciones, como les digo, uno puede decir, che, pero yo conseguía 600 más gastos. Bueno, vas a llegar a los 1.000 o vas a superar los 1.000 euros todo incluido. Así que puede haber opciones. Conozco una persona que vive en un último piso, escuchen bien, un monoambiente mansarda. Para el que no sabe lo que es una mansarda, es el último piso y tiene como una especie de caída, ¿no? Lo cual hace un poco más chico el ambiente y lo dificulta más la comodidad interior, ¿no? Pero bueno, consiguió por alrededor de 600 euros por mes. Pero déjame decirte, tenemos 6 pisos por escalera. Te digo que fui a esta casa y me costó un montón subir ahí. No me quiero imaginar cuando haces las compras y tenés que subir hasta ahí. Pero bueno, no importa. Cada uno tiene sus propias opiniones, decisiones. Así que está perfecto. Y yo no lo haría. Yo prefiero alejarme un poco más y conseguir otros precios o otra cosa. Eso es mi opinión, ¿no? Estuvimos hablando de monoambiente en la ciudad de Milano, no en el centro, porque cercano al Duomo sería prácticamente imposible alquilar un departamento a este precio. ¿Qué pasa si nos alejamos un poquito de Milano y empezamos a ver otras opciones, ¿no? Teniendo en cuenta lo que uno quiere, ¿no? En mi caso, la comodidad. Por ahí, resignar estar en 5 minutos en el Duomo y podés estar un poco más alejado. Bueno, hay opciones, hay muchas opciones que pueden ver, que pueden investigar, como en ciudades que están pegadas a Milano. Para el que es de Argentina o de Buenos Aires más precisamente y conoce, podría decirse, un Vicente López, que está pegado a Capital Federal y está cercano, algo de ese estilo les quiero decir. Pero ¿qué pasa con los precios? Si bien es un poco más económico, tampoco se piensen que es mucho más económico. Por eso ustedes tienen que ver, siempre les digo que investiguen en base a lo que van a hacer, a la actividad que tienen que hacer. Depende de lo que trabajen y dónde trabajen. Algunos resignará estar tan cerca de él caminando y pagará viáticos, viviendo un poquito más lejos, pero tienen mejor comodidad en la casa, en ese departamento que puede llegar a alquilar. Eso lo ve cada uno, ¿no? Yo soy de las personas que prefiere no estar tan cerca, pagar un poco menos y tener un poco más de comodidad en lo que sería el hogar. Pero bueno, cada uno tiene su propia opinión. Como les dije en el video anterior, ¿no? Dentro de los requisitos, hablando siempre de dinero, te pueden pedir adelanto, te pueden pedir 2 o 3 mensualidades, 4 tal vez, demasiados requisitos, ¿no? Hay personas que piden demasiadas cosas y no sé, por eso no alquilan, no lo sé. Pero dentro de la poca oferta que hay, existen este tipo de cosas, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Lo que quiero decir con esto, que si consiguen un departamento de un ambiente, como les dije, a 1.000 euros, tienen que ver y hablar con el propietario, con la inmobiliaria, de cuánto es el adelanto, cuántos son los requisitos que piden de dinero para ingresar a la propiedad. Lo cual no va a ser 1.000 euros, sino que por ahí pueden ser 3 o 4.000 euros, dependiendo de cada propiedad. Esto no lo estoy inventando yo, sino que lo pueden chequear en las páginas de alquileres. ¿Y dónde pueden ver alquileres? ¿Dónde pueden ver precios? Como les dije en el otro video. Ojo con Marketplace porque hay mucha trufa, mucho engaño y siempre te mandan un mail, generalmente se mueven de esta manera, te mandan un mail, te dicen mandame un mail acá, nunca llaman por teléfono, es todo escrito por mail y te piden datos. Ojo con eso, no transfieren ni un euro a nadie. ¿Cuáles son las páginas donde podemos chequear los precios de los alquileres para ir viendo y también los requisitos? Bueno, tenemos varias páginas online de alquileres, como por ejemplo inmobiliaria.it, yo se las voy a dejar en la descripción, pero se las digo ahora también, subito.it, casa.it,
son las 3 más conocidas y yo busqué también. Ustedes pueden cargar sus datos ahí, van preguntando, van a inmobiliarias y también por dueño directo. Pueden ir chequeando ya mismo en esas páginas que son conocidas y serias y bueno, ir llamando por teléfono, ¿por qué no? También para tener ya una idea de lo que se pide acá en Italia. ¿Qué otras opciones tenemos si no me da el presupuesto para alquilar un buen ambiente o un departamento a mí solo? Estarás pensando, bueno, pero yo la verdad que estoy solo o sola y no me da para poner 2-3 mil euros de arranque para un alquiler. Y bueno, ¿hay otras opciones? Claro que hay otras opciones. Tenés la opción de alquilar una habitación, eso también sale mucho en las páginas que les dije. Podés alquilar habitaciones o incluso pueden alquilar postoletos, pueden alquilar la cama. Hay algunos que te alquilan solo la cama, o sea, es una habitación con 2 camas y te alquilan una cama a 300 euros, 400 euros, la verdad que exagerado para lo que yo creo, pero bueno, es mi opinión, ¿no? Pero si no te queda otra, bueno, juegan con eso. Ni siquiera te da por una habitación, venía a alquilar una cama. Vas a tener que compartir todo, obviamente, desde la habitación y todo lo demás, ¿no? El baño, todo. Hay habitaciones, y vos decís, bueno, estoy en pareja y no me da el presupuesto, pero podría alquilar una habitación, pero no quiero compartir baño. Bueno, también tenés opción de alquilar. Algunas casas tienen habitación con baño privado, digamos como un hotel, pero una casa con llave y bueno, vos te manejás de esa manera hasta que te acomodes, ¿viste? Uno va buscando de acuerdo a sus posibilidades, a su bolsillo, como decimos nosotros, a su billetera y te vas adaptando y vas buscando lo que podés, la oferta momentánea como nosotros estamos acostumbrados, al menos en Argentina, arreglárnosla como podemos, con lo que podemos. Medio que, si bueno, todos los que me ven son generalmente latinoamericanos y saben de lo que les hablo, así que es eso, básicamente. Bueno, resumiendo toda la información que les di, que mi recomendación es que busquen precios y posibilidades, cada uno sabrá qué posibilidades tiene, qué chances tiene, cuáles son sus deseos. Me han preguntado, me han hecho preguntas y por eso también hago yo los videos en base a lo que me van preguntando, a lo que me van pidiendo. Como les digo, pregunten todo lo que quieran, déjenme en los comentarios sus dudas, yo les respondo siempre, respondo todos los comentarios. Si estás viendo este video y no te suscribiste, suscríbete ahora, que no te cuesta nada y a mí me das una mano enorme. No es que tengo tantos suscriptores y por eso alcanzo a responder todas sus dudas, sus preguntas a través de cada video, sus likes, compartir y sus comentarios. Eso me da ganas también de hacer más videos, ¿no? De ir hablándoles a ustedes, porque yo es que estoy hablándole a una cámara, pero llegando cada vez más a más gente y viendo la respuesta de ustedes, a mí me da más ganas de comunicarles más cosas. Les agradezco un montón por ver estos videos, por compartirlo, por suscribirse, por todo lo que hacen día a día. Nos vemos en el próximo video.